Hola amigos, bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo a Todo Fútbol Entrevistas. Hoy es un día muy especial. Tenemos una nueva entrevista en la sección de futbolistas legendarios. Y antes de pasar a presentar a nuestro entrevistado, paso a saludar y a presentar también a mi compañero y amigo, ya un habitual en el canal, como es Curro García. Hola Curro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, Edu. La verdad que con muchísimas ganas de esta entrevista, ¿no? En el día de hoy otro episodio, ¿no? De ese capítulo de futbolistas legendarios, donde tendremos hoy un portero mexicano, ¿no? Con muchas ganas ya de hablar con él y ya lo tenemos ahí preparado, así que muy ansioso ya por ver cómo se desarrolla esta charla. Bueno, una charla que nos hacía especial ilusión, que veníamos persiguiendo desde hace un tiempo y hoy por fin nos vamos a dar ese lujo, esa entrevista internacional. Viajamos hasta México, como tú bien has dicho, en concreto a Querétaro. Hola Adolfo, viajamos hasta México. Adolfo Ríos, portero internacional mexicano. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estás? Qué placer saludarles. Un placer, Edu, Curro. Un placer saludarles desde México. Les mando un abrazo fuerte. Muchas gracias por considerarme para su entrevista. Aquí estamos a la orden. Bueno, ¿qué decir de Adolfo Ríos? Conocidos por todo el mundo en México, es toda una institución, toda una leyenda en el fútbol mexicano. Ha jugado en Necaxa, ha jugado en América, entre otros. Y bueno, hoy vamos a tener ese privilegio de entrevistarle, ¿no? Nació en Uruapan un 11 de diciembre del 66 y como digo, ha sido internacional con la selección mexicana, ha jugado dos Copas América, salió campeón en México en un par de ocasiones. Curro, si te parece, te dejo que dispares primero para preguntarle lo que quieras al bueno de Adolfo Ríos. Pues vamos a empezar esta entrevista y para empezar, Adolfo, nos gustaría hablar un poco de tus inicios, ¿no? Si no estamos mal documentados, antes de tus 16 años fuiste aceptado en las fuerzas básicas de la Universidad de Guadalajara y tras estar un año en el equipo juvenil, a los 18 años, en el 1985, debutaste con los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo recuerdas tu debut profesional en un equipo de primera división a tan temprana edad? Mira, bien mencionas lo que es el inicio de mi salida de Uruapan, principalmente, donde yo jugué en tercera y segunda división profesional. De ahí viene la invitación y es por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, que son los Pumas. Entonces, viene esa invitación. Cuando me hace la invitación, yo llego al equipo de segunda división, que es un equipo filial de Pumas, que es en donde me dan la oportunidad de registrarme y seguir en el mismo nivel que yo tenía a nivel profesional en Uruapan. Estoy ahí un par de años y posteriormente tengo la oportunidad ya de debutar en primera división con el primer equipo de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México en el 85, como bien lo dices. Bueno, y Adolfo, como anécdota curiosa, en tu debut contra el Tampico Madero, recibiste una goleada por 5-1, si no estamos confundidos. ¿Qué pensaste ese día, después de un momento tan esperado para ti y un momento tan especial como es un debut? Imagino que quizás un poco apenado o un poco decepcionado, o se vería un poco empañado ese debut, ¿no? Tras recibir esa goleada. ¿Qué pensaste cuando al finalizar el choque? Mira, mi debut fue contra Chivas en el Estadio Jalisco. El portero en ese entonces de Pumas era Jorge Espinosa. Yo era suplente y cuando veo que sale a una jugada y choca con el delantero, en ese momento entra el doctor, entran las asistencias y pues yo estaba en la banca, el técnico Mario Velarde me llama y me dice, empieza a calentar y yo veía que no se levantaba el portero titular. Entonces hasta que veo que el médico hace la señal de cambio. En ese momento, en el Estadio Jalisco, con el estadio completamente lleno, me toca debutar. Empatamos a dos ese partido, que fue el partido de mi debut, jugando en el Estadio Jalisco completamente lleno contra las Chivas. Y después, al siguiente partido, vuelve a jugar Jorge Espinosa de titular, ya que se había recuperado y nos toca un partido en Tampico, como bien mencionas, pero yo ya había debutado en primera división. Iban prácticamente 15 minutos en un estadio
muy complicado. Dejaban crecer el pasto a nivel del mar, un calor impresionante. Nosotros acostumbramos a jugar arriba de 2000 metros de altura en la Ciudad de México y más, mucho más de 2000 metros. Entonces, cuando llegábamos a jugar a nivel del mar era muy, muy complicado, el calor, la humedad. Entonces, iban como 15 o 20 minutos, yo estaba en la banca y ya íbamos perdiendo 3-0. Entonces, después de que nos perdió 3-0, se lastima nuevamente Jorge y me toca entrar a mí al partido. Entonces, cuando entro al partido, el partido termina 6-0. Entonces, cuando termina el partido, pues dije, bueno, por lo menos entre Jorge y yo empatamos a 3. Le metieron 3 a él y 3 a mí. Entonces, esa fue en Tampico, exactamente. Sí, bueno, pero a pesar de ese desafortunado partido, ¿no? El entrenador vio un potencial en ti, ¿no? Confió en ti, te dio esa confianza y a partir de ahí te ganaste ese puesto titular en la portería, donde estuviste durante 4 años como titular en los Leones Negros. ¿Cómo recuerdas esas primeras temporadas en la élite del fútbol mexicano? Sí, mira, los Leones Negros son de Guadalajara y el equipo donde yo debuté y jugué los 4 años en primera división fue en Pumas, que es de la Pumas, sí, Universidad disculpa. Nacional de México. Entonces, la verdad es que mira, fue una etapa muy emocionante, eh, conseguir el sueño, salir de mi pueblo, llegar a primera división en la Ciudad de México. eh, pero cuando la juventud de repente te rebasa, piensas que todo lo puedes. Y desafortunadamente para mí, esos 4 años que jugué en Pumas fue de mucho aprendizaje, de mucha enseñanza, grandes logros también. Fue mi primer campeonato de CONCACAF que tengo con el equipo de Pumas, pero también fue un reto muy complicado, porque fue la primera final en primera división en México que me toca jugar y me toca jugar contra América. Y esa final la perdemos por causa mía, porque en el último partido de la final cometo un error que hace que mi equipo prácticamente se venga abajo, queriendo hacer más de lo que tenía que hacer. Ese error prácticamente me hizo cambiar radicalmente la postura no solamente de sueño de ser profesional, sino de enseñanza y aprendizaje. Estuve a punto de retirarme y había que tomar una decisión. La decisión era demostrar que podía ser campeón de primera división en mi país, cuidarme para lo que representaba poder ser campeón y prepararme para ello. Entonces, o retirarme. Decidí seguir jugando al fútbol a pesar de todos los obstáculos que se presentaron y por fortuna ese compromiso me llevó a selección nacional, aunque para mí lo más importante seguía siendo ser campeón para poderme quitar esa losa que yo estaba cargando en el equipo de Pumas. Entonces, como bien nos comentabas, Adolfo, después de tu paso por Pumas, fichas en la temporada en el 1990, fichas por el Veracruz, ¿no? Donde estarás durante 7 temporadas, donde consigues diferentes récords, ¿no? ¿Qué recuerdas por este paso, en este paso por el equipo de Veracruz? Mira, la verdad es que del 90 al 97, jugando en Veracruz, de verdad que era un espectáculo aparte jugar en Veracruz porque la afición estaba tan metida con el equipo en el fútbol que días antes dormían afuera del estadio para poder conseguir un boleto, para poder estar en ese partido del fin de semana. De hecho, en Veracruz tuve la fortuna y el placer de ser compañero con José Mari Vaquero, que cuando él vino a México, él fue compañero, fuimos compañeros juntos ya en Veracruz. Entonces en Veracruz tengo yo mi mayor llamado a selección nacional, los partidos ya que más jugué, no solamente Copas Américas, sino llamados eliminatorias mundialistas, jugando yo con Veracruz. Y posteriormente a eso llego a Necaxa, pero en Veracruz la verdad es que esa pasión que se vivía en el puerto en cada partido es algo inolvidable. Y bueno, y luego ya, entonces sí que ya pasas a Necaxa, ¿no? Después de esa etapa y estas 2 temporadas, ¿no? En Necaxa, ¿qué recuerdas de esa época?
en uno de los grandes de México, más allá de conseguir los títulos, que bueno, que es lo que siempre queda en el palmarés de uno y lo más bonito, pero más allá de eso, ¿qué recuerdas de tu etapa en uno de los grandes de México? Principalmente el estar jugando en esa época con selección nacional, no solamente Copas América, sino eliminatoria mundialista. Entonces, y conseguir el boleto para el Mundial en aquel entonces para Francia 98. Entonces, fue una época muy, muy bonita también, porque ahí literalmente yo me quité una carga muy pesada cuando salgo campeón con Necaxa en un partido contra las Chivas en el Estadio Jalisco, que fue el lugar y el equipo contra el que debuté en primera división cuando yo estaba en Pumas. Años después tuve la bendición de salir campeón en ese estadio y la verdad es que no solamente las cosas complicadas te hacen cambiar como persona, como jugador, como profesional. Eh, los baches y las caídas van a existir siempre, pero cuando tienes el carácter de levantarte y no levantarte solo, porque en mi carrera tuve grandes compañeros, grandes amigos, grandes rivales, incluso me tocó enfrentar a jugadores que ustedes conocen perfectamente. Cuando ellos estaban en Celaya, yo estaba en Veracruz, un Hugo Sánchez, un Butragueño, un Michel, un Martín Vázquez, que se dieron su vuelta para jugar acá en nuestro país, en nuestra liga. Y la verdad es que estar rozando con jugadores de esa calidad, de experiencia y que de verdad las leyendas que son, pues es lo que te va llenando prácticamente para seguir con esa motivación jugando al fútbol. Sí, la verdad que sí, Adolfo, y sobre todo en esta época en Necaxa, ¿no? Como bien has dicho, sales campeón en el año 92 en ese título de Primera División y también salís campeones de la Copa de Campeones de la CONCACAF, ¿no? Aunque eso sales con el Pumas, también en Necaxa también vuelves a salir campeón en Las Vegas y durante este periplo del año 96 hasta el 99 ganas la distinción hacia Italia, el mejor portero de la Primera División de México, ¿no? ¿Podemos decir que fueron tus años más laureado como portero? Yo creo que por temas de logros sí podríamos decir que es así, de la misma forma, porque en esa época es cuando llego a América. En América consigo también ser campeón después de que América tenía 13 años sin conseguir levantar el título y en el 2002 conseguimos ser campeones con América, después de que habíamos sido campeones en el 98 con Necaxa. Y en esa época que bien mencionas, entre Necaxa, entre Veracruz, Necaxa y América, conseguí 6 Citlalis. El Citlali era el trofeo que está acá, están acá a mi espalda, de este lado. Eh, Ese trofeo se le entregaba al mejor jugador de cada torneo por posición. Entonces tuve la fortuna de ganar 6 de esos Citlalis. Lógicamente me tocaba recibirlos a mí, pero quien me ayudaba mucho en todo ese momento para poder llegar a donde tenía que llegar para ser el mejor portero del torneo, pues eran mis compañeros. Entonces, si bien es cierto, me llevaba yo por la posición, ese reconocimiento, pues el reconocimiento siempre es el trabajo en equipo. Y Adolfo, más allá de esos reconocimientos y esos trofeos y esos éxitos, ¿no? Cuando pasas 5 temporadas en otro club grande como es América, eh, además de los recuerdos que te puedan perdurar en tu memoria durante el tiempo, eh, ¿cómo recuerdas a la hinchada, a la afición? Porque siempre, al menos aquí en España, se considera la hinchada de América una hinchada muy caliente, muy exigente. El fútbol mexicano en general se le conoce así, ¿no? Por ser un público exigente, caliente y que, bueno, que aprieta, ¿no? Pero en concreto la afición de América tiene fama de eso, ¿no? De ser una afición que aprieta, ¿no? Que no deja nunca eh, a su equipo de lado, aunque sí que es cierto que es exigente, ¿no?
Sí, lo dices muy bien porque esa es una realidad. Han llegado y llegaron grandes jugadores a América y no todos dieron lo que se esperaba de ellos. Si es una afición muy exigente, estamos hablando de que América y Chivas son los equipos más grandes, más históricos de alguna manera en nuestro país, con las hinchadas más importantes. Hay otros equipos, por supuesto, que también tienen su grado de grandeza en todos los sentidos, pero si destacamos dos, pues es América y Chivas. Y en este caso, esa exigencia que se tiene para estar en América no es nada fácil. Cuando me toca a mí llegar a América, llegué cuando América tenía 11 años sin ser campeón. 2 años después salimos campeones, o sea, 13 años pasaron para que América consiguiera un título. En esa época fueron vacas flacas para el equipo de América hasta que consiguió el equipo salir y levantarse con un título. Pero fue una época muy difícil, de exigencia al límite, en donde ya la gente pues exigía más allá de la situación futbolística, sino también de lo que tenías que hacer, no solamente en la cancha, sino fuera de ella. Cómo representar a un equipo para poder ser campeón. Entonces, en ese caso, la situación es que muchas veces y muchos jugadores de gran talento no tienen el carácter para soportar la presión que el aficionado americanista tenía, porque América, cuando juega contra cualquier equipo, todas las hinchadas de los demás equipos de todo el campeonato mexicano están a favor del equipo que va contra América. Y por otro lado, toda la afición de América es la que va contra la afición de todos los demás equipos. Entonces, si América gana, la afición está contenta. Pero si América no gana un partido, las aficiones de todos los demás equipos son los que están contentos. Entonces, la presión que recibe una aficionado de América sí está en otro nivel. Entonces, sí es una presión que hoy en día estamos hablando de una situación pues de color de rosa para América porque tiene 3 títulos consecutivos y lógicamente la afición de América pues está de manteles largos. Y Adolfo, en esta etapa que tuviste en América, ¿no? Aparte de, por ejemplo, esa Copa de Gigantes, ¿no? De la CONCACAF que llegáis a ganar en Los Ángeles, como tú bien has dicho, os coronáis campeones después de unos largos 13 años en el año 2002, pero ¿de qué manera lo hicisteis, no? En esos 13 años le ganáis la final a Necaxa, ¿no? Si no recuerdo mal, donde perdéis 2-0 la ida y al final con una actuación estelar tuya acabáis ganando 3-0, creo, y a partir de ahí se te empieza a llamar el arquero de Cristo, ¿no? Cuéntanos un poco el porqué de este mote y sobre todo esa final, ¿no? Contra tu ex equipo donde las Águilas derrotan a Necaxa. Fue un partido muy complicado. En esa liguilla de finales, Necaxa no había recibido un solo gol. Llega a la final sin haber recibido un solo gol. Entonces, en el partido de ida perdemos 2-0. Entonces, lógicamente, cuando vamos al partido de vuelta, pasa el primer tiempo y seguíamos 0-0. Entonces, necesitábamos 2 goles en ese torneo se implementó el tema del gol de oro. Entonces, si nos íbamos a tiempo extra, el que metía el gol en ese momento se terminaba. No era un tiempo extra que tuviera que cumplirse al máximo de minutos. Entonces, cuando hacemos los 2 goles, terminamos empatando el partido. Nos termino haciendo un par de atajadas, gracias a Dios, que nos dan la posibilidad de mantenernos todavía con ese marcador. Y viene después el tema del gol de oro. Entonces, ya nos habían anulado incluso un gol en el tiempo extra y cuando hace el gol el misionero Castillo, que es el gol que nos da el campeonato, yo lo festejé porque yo dije, no vaya a ser que también lo anulen. Entonces me quedé quieto observando a mis compañeros, pero yo volteé a ver al árbitro para ver que el árbitro en ese momento dijera, se acabó el partido. Mis compañeros salieron corriendo todos detrás de Hugo Castillo para festejar el gol y yo seguía quieto esperando a ver al árbitro. Cuando veo que el árbitro en ese momento hace y silba el final y en ese momento somos campeones,
ahí arranco a una velocidad impresionante que ni yo me la creía a la velocidad que iba corriendo para llegar a donde estaban mis compañeros y poder festejar ese título que había durado y había tardado 13 años. Y era una situación completamente irreal porque yo soñé jugar en primera división, soñé salir de mi pueblo y debutar en primera división y lo conseguí. Soñé salir de mi pueblo y llegar a representar a mi país en selección nacional. Lo conseguí. Llegué a jugar el eliminatoria mundialista para calificar a México para un mundial y lo conseguí. Conseguí llegar a jugar en Copa América, dos Copas América, primero en Bolivia, donde fui considerado el mejor portero del torneo, y después en 99 en Paraguay también, y lo conseguí. Pero lo que nunca me pasó por la mente y nunca pensé que iba a lograr es que iba a llegar a ser campeón con el equipo América, que era el equipo que con mi padre, cuando yo era niño, veía en televisión. Entonces, si algo me unió a mi padre, esa unión que yo tuve con él, porque antes la educación de los padres era muy severa, yo no tenía chance de acercarme a él y abrazarlo, y la única opción que tuve de abrazarlo fue festejando un gol de la América cuando yo era niño. Entonces, conseguir el título con el equipo que mi padre y yo veíamos cuando yo era niño fue un sueño. Y yo en ese momento festejaba y le daba gracias a Dios por ese regalo que me había dado. Y un comentarista, desde que yo estaba en Necaxa, que me puso el arquero de Cristo fue el Perro Bermúdez, es un comentarista muy famoso acá en nuestro país. Y él me puso el arquero de Cristo. La gente relacionaba mi salir y achicar, hincándome y poniendo los brazos y aguantar el disparo. Pero sabía él, Enrique Bermúdez, que mi fe al Señor Jesucristo es lo que yo representaba y por eso me puso el arquero de Cristo. Y hoy en día sigue siendo un mote que está mucho más arriba de mi nombre, pero sigue siendo un mote que me ha mantenido en una situación no solamente de agradecimiento a Dios, sino de ejemplo para ser testimonio vivo de que el poder de Dios es lo que nos mantiene para caminar de manera íntegra, con principios y en familia. Precisamente hablabas de la selección mexicana, Adolfo, y te quería preguntar, porque bueno, para cualquier deportista y siempre es un orgullo, ¿no? Representar a tu país, ¿no? Y imagino que tú te sentirás así, ¿no? El poder haber tenido la oportunidad de haber representado a tu país, ¿no? Tiene que ser un orgullo, ¿no? Y además, como tú decías, en grandes citas, como son clasificaciones mundialistas, ¿no? O esas dos ediciones de la Copa América, ¿no? En las temporadas, en los años 97 y 99, y que además cosechasteis buenos resultados, ¿no? Si no recuerdo mal, creo que acabasteis en tercera posición, ¿no? En ambas ediciones, ¿no? ¿Qué ha significado para ti el haber vestido la camiseta de la tricolor? Híjole, eso yo creo que el mayor orgullo que se tiene, eh, porque cuando representas un equipo, representas una afición y representas una camiseta, unos colores. Pero cuando representas a tu selección nacional, representas a tu país, representas tu bandera. Entonces, para mí ha sido el máximo orgullo eh, representar a mi selección nacional en diferentes torneos internacionales y tener esa bendición. Es ahí en donde, más allá de los colores, en los equipos que has jugado en tu país, es donde se unifican los criterios y en donde cada hincha de cada equipo ya no te ve como un rival, sino te ve como un mexicano. Y eso para mí ha sido el regalo más grande que Dios me ha dado, porque representar a mi país es un privilegio. Y cómo olvidar, ¿no? Quizás la tarde más gloriosa de Adolfo Ríos con con la tricolor
fue en aquella mítica tanda de penaltis, ¿no? Contra Bolivia. ¿Qué recuerdas de ese día? ¿Es así? ¿Crees que es el momento más épico en tu carrera vistiendo la camiseta de la selección mexicana? Sí, tengo dos momentos que para mí han sido espectaculares como selección nacional, en cuanto a logros personales se refiere. Uno, como bien lo mencionas, es en Bolivia, en la Copa Bolivia 97, en la Copa América, cuando jugamos contra Ecuador. Ese nos da prácticamente el tercer lugar y nos traemos la medalla del tercer lugar. Y tengo la posibilidad y la bendición de atajar 3 penales. Ese logro no lo habían igualado durante años, hasta hace 2 o 3 años que el Dibu Martínez, el arquero de Argentina, me igualó atajando 3 penales también en Copa América, en una Copa América. Entonces, estamos igualados por ahí en ese logro. Entonces, y otro fue calificar al Mundial de Francia 98 cuando le ganamos 1-0 a El Salvador, en El Salvador, con gol de Luis García, y en ese momento conseguimos el boleto para el Mundial de Francia 98. Los demás partidos, por supuesto que jamás los vamos a olvidar en ningún momento, pero esos dos logros de alguna manera me mantienen a mí con un recuerdo en el aficionado. Y bueno, también otro momento especial es el del debut, ¿no? Con la selección mexicana. Eso siempre fue contra Colombia, creo recordar. No, ese fue contra Polonia. Mi debut fue contra Polonia y de hecho fue aquí en el estadio de Querétaro, en el estadio Corregidora. Se empató ese partido y fue el primer partido que tuve con selección nacional. Y el debut contra una selección sudamericana fue Colombia o estoy confundido. No, con selecciones sí fue en Copas América, ya con selecciones sudamericanas, pero sí fue prácticamente una inspiración vestir la camiseta mexicana y nos tocó jugar contra grandes, 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 grandes rivales. No solamente Brasil, no solamente Argentina, no solamente Francia, allá en Francia. Uno de los recuerdos que más tengo en Europa fue contra Inglaterra en el estadio de Wembley, que fue su último partido del mítico estadio antes de la renovación del estadio de Wembley y tuvimos esa bendición de jugar ese partido en Inglaterra. Entonces, recuerdo con selección que jamás vamos a olvidar, hay muchos. Y bueno, y quizás la espinita que te pueda haber quedado clavada es el no haber podido jugar un mundial con tu selección, con México, ¿no? Y también a veces se asocia, pues bueno, tu rivalidad, ¿no? Con Jorge Campos, ¿no? Quizás eh, esa rivalidad o circunstancias del momento de la vida no te permitieron eh, o estar convocado o ir los dos juntos, siempre fue uno u otro, ¿no? Y la pregunta es clara, ¿cómo es tu relación o cómo fue tu relación con Jorge Campos, más allá de lo deportivo, de esa rivalidad que se vivía en el campo, ¿no? Porque, bueno, los dos erais grandes porteros y, sin embargo, a ti te ha quedado esa espinita, ¿no? Y quizás siempre va ligado, ¿no? A tu nombre al de Jorge Campos, decir, ostras, no ha podido ir por ese, por esa rivalidad o por ese buen momento de Campos en ese momento puntual, ¿no? Sí, Jorge y yo llegamos el mismo día, somos grandes amigos, llegamos el mismo día a Pumas. Vivíamos en la Casa Club. Él estaba en la reserva del equipo y yo estaba en segunda división, pero vivíamos juntos, entonces convivimos muchísimo. Él siendo de Acapulco, cuando jugábamos algún partido en viernes,
Después de ahí nos íbamos a visitar a su familia a Acapulco. Cuando había posibilidad íbamos a Uruapan a visitar a mi familia, íbamos juntos. Entonces tenemos una gran relación. Él comenzó incluso a jugar de delantero porque el portero titular era yo. Y esto lo ha dicho él. El único portero que me ha tenido en la banca ha sido Adolfo Ríos. Y eso lo ha mencionado él en muchas ocasiones. Él consiguió, por supuesto, situaciones mucho más altas de lo que yo podía haber conseguido, pero para mí es un placer. Sí nos tocó estar juntos en algunas ocasiones en selección nacional, en Copa América de 99 nos tocó estar juntos. Entonces tuvimos esa bendición también de jugar juntos. Incluso hubo un partido en donde yo jugué con selección nacional titular y él jugó de delantero en selección nacional. Entonces, la amistad que nos une es grande. Seguimos hasta el día de hoy siendo grandes amigos y agradecidos con Dios de esa posibilidad de tener esa calidad de compañeros en mi vida futbolística. Sí, ¿no? Y ahora, Adolfo, llegando un poco ya al final de esta carrera, ¿no? Después, en el año 2004, decides ya retirarte, ¿no? Un poco en el América, aunque llegaste a compartir vestuario con grandísimos jugadores, ¿no? Uno de ellos, pues, por ejemplo, el mencionado Jorge Campos, o como también, por ejemplo, Luis Hernández, ¿no? También apodado El Matador, y también Cuademón Blanco, considerado uno de los mejores jugadores de México, ¿no? Y también en la selección mexicana, con grandes jugadores que han resonado mucho a nivel europeo y también a nivel español, como por ejemplo Rafa Márquez, o también sabemos que tienes una gran relación con el Memo Ochoa. ¿Cuál recuerdas como jugador? ¿Cuál crees tú que consideras que es el que tenía más clase o más bueno que era? De estos que te acabo de mencionar o incluso de algún así desconocido que no sea tan conocido para el público popular. Y también nos gustaría saber con cuál mantienes una relación más cercana. Mira, mencionaste nombres que no solamente han sido leyendas en nuestro fútbol, sino que han sido compañeros que he tenido el privilegio de ser compañero y de convivir con ellos, y que hoy en día sigo teniendo ese privilegio de ser su amigo. Entonces, Rafa Márquez, por ejemplo, él es de Zamora, que es una población muy cercana a la que es Uruapan, somos paisanos del mismo estado. Fuimos compañeros en selección nacional en la Copa América de Paraguay, fuimos compañeros también. Entonces, tenemos esa cercanía, esa relación. Con Jorge Campos ya lo mencioné. Con Memo Ochoa fuimos compañeros en América durante varios torneos, en donde él venía de fuerzas básicas y tuvimos ese crecimiento futbolístico. Y si algo puedo decir que aporté con mi experiencia y mi trabajo para Memo es la situación fuera de la cancha. Porque dentro de la cancha puedes conseguir y puedes dar consejos y puedes trabajar. Y quien hizo ese trabajo fue Néstor Verderi, que era el entrenador de porteros. Pero sí puedo decir que aboné a lo que hoy es Memo fuera de la cancha. Una persona íntegra, una persona intachable, una persona con valores y principios, y que eso es algo que vivimos juntos en toda su juventud, mientras yo ya era alguien de experiencia en América. Y entonces, después de repasar un poco toda tu trayectoria, hemos visto que tu carrera se ha desarrollado íntegramente, ¿no? En México, en tu país natal. Entonces, nos gustaría saber si fue por decisión propia o si es que no llegaron ofertas de fuera de México, ya sea en Latinoamérica o a lo mejor en Europa. Y en caso de ser así, ¿te hubiese gustado jugar en Europa? Mira, me hubiera encantado, pero cuando yo me di cuenta que había habido una propuesta, fueron meses después de que había llegado esa propuesta, cuando yo estaba en Veracruz. Y cuando uno de los directivos, que ya no pertenecía al club, meses después me lo encontré en un lugar, en un restaurante, él me mencionó y me dijo, híjole, Adolfo, nunca te dije que habían llamado de un equipo de Francia buscando, preguntando por ti para poder ir a jugar a Francia. Y entonces yo le dije, bueno, pero ¿por qué me lo dices ahora después de meses que había pasado esa propuesta? Y me dijo, lo que pasa es que no te íbamos a dejar ir. Entonces pusimos un precio muy alto y lógicamente cuando pusimos el precio, la gente de Francia no volvieron a llamar. Entonces le dije, nada más por curiosidad, dime de qué equipo llamaron.
y ya me dijo él, llamaron de Mónaco. Entonces, estoy hablando de hace muchos años, mucho antes incluso de que llegara Rafa Márquez al Mónaco. Entonces, años antes de eso. Entonces, sí hubo esa posibilidad, no me enteré, pero me parece que ya cuando llegó esa chance en donde yo no me enteré, que me hubiera encantado, por supuesto, jugar en Europa, este, ya poco a poco fuimos afianzándonos a una situación futbolística en nuestro país, y no por pensar en la comodidad, sino en la situación de que desde aquel entonces y ahora sigue sucediendo lo mismo. Ponen el precio de los jugadores mexicanos demasiado alto y eso de alguna forma llega a ser un obstáculo para que se puedan tener oportunidades en el extranjero. Y más cerquita de casa, en Argentina o en Brasil, no se dio la situación de poder salir a otros países de Sudamérica a jugar, Argentina sobre todo, ¿no? Sí, no hubo esa posibilidad porque al final de cuentas yo mantenía una titularidad. Me tocó en toda mi carrera, por fortuna y gracias al trabajo, al esfuerzo, a la disciplina, eh, nunca fui suplente. Gracias a Dios siempre fui titular en los equipos en los que estuve, por trabajo y todo lo que representaba. Y esa situación lógicamente me generó tener una identidad en los equipos en los que estuve. Entonces, en muchas ocasiones, si hubiera llegado alguna propuesta, difícilmente se tenía la intención de que yo saliera del club. Y de alguna forma, como repito, la situación el precio de mi pase era muy alto. Entonces, no porque en un momento dado yo lo quisiera así, sino porque eso era lo que la dirigencia del equipo ponía. Y eso siempre era un obstáculo. Y luego, volviendo al tema de Jorge Campos, que se me ha quedado antes en el tintero preguntarte, Jorge Campos siempre ha sido muy peculiar por su vestimenta, ¿no? Incluso creo que fue en el Mundial que no fuiste, ¿no? En el 98, que él junto con los otros arqueros iban uniformados de la misma manera. A ti te hubiese, porque tú eras más discreto, ¿a ti te hubiese gustado también ir vestido tan llamativo como iba Campos? No, yo no llegaba tanto. No, porque Jorge, él mismo se manejaba desde que éramos jóvenes, que estábamos en Pumas, su ropa de vestir, o sea, no con la que jugaba. Su ropa de vestir eran de colores fosforescentes. Entonces a él le encantaba andar con ropa de colores fosforescentes. Entonces él mismo decía el surfer, Van Basten. Entonces ya tenía esa parte de la personalidad. Entonces cuando él salía vestido así, ya era algo que iba con él. Entonces él se sentía muy cómodo así. Eh, no, no creo que a mí me hubiera dado esa posibilidad de ponerme un uniforme como que los que él ponía, porque hay uniformes que solamente le quedan a uno y esos uniformes solamente le quedaban a él. Bueno, y hablando de vestimentas, y esto sí que junto a tu apodo del arquero de Dios, otra cosa que sí que te identificaba a ti, que era uno de tus sellos de identidad, eran tus míticos y famosos pantalones largos, ¿no? Que hoy, bueno, hoy en día están un poco en desuso, ¿no? Pero claro, sí que te recordamos tus carismáticos pantalones largos, ¿no? La utilización de ellos y que, bueno, se conocía un poco por ello. Han habido otros porteros a lo largo de la historia que nos han llevado, ¿no? Como Jackson Go, como Kameni, como el Mono Burgos, como incluso porteros más recientes como Peter Cech o Keylor Navas también han llegado a llevar pantalones largos. ¿Tú por qué vestías pantalones largos? ¿Era porque te sentías más cómodo o por qué era? Porque al final fue una seña de identidad tuya. ¿Y por qué crees que a día de hoy eh, se ha quedado un poco en desuso? ¿Por qué crees que el portero actual
no los lleva. Bueno, los tiempos, las épocas han cambiado mucho. Ciertamente me tocó llegar a ver también a un mítico arquero y que he admirado siempre como René Higuita, jugar con Pans también. Entonces, la situación mía muy particular era, yo empecé mi carrera futbolística jugando con short, pero cuando llego a Veracruz, las condiciones de la cancha no eran buenas. La portería regularmente estaba completamente llena de tierra, o sea, no había pasto. Entonces, el estar entrenando o jugando un partido en donde cuando podías salir terminabas con heridas prácticamente en los costados principalmente, y eran muy molestos porque se te pegaba, ya hasta estando dormido se te pegaba la sábana, entonces no cicatrizaba. Entonces, de ahí empecé a decidir y dije, bueno, si entreno con pants y manga corta, ¿por qué cuando llega el partido salgo con short y manga larga? Entonces voy a empezar a jugar como entreno, porque así me siento cómodo. Y así empecé a jugar. Empecé a jugar con pants y manga corta y así me sentí cómodo y así terminé jugando toda mi carrera. Y lo lleva, y además, como tú bien has dicho, otros porteros que como Higuita, ¿no? Que a mí se me olvidaba, ¿no? Él también llevó, o Bernard Lama, ¿no? También eh, el portero francés. O sea, al final creasteis entre todos una tendencia que es una pena, ¿no? Porque con el tiempo se ha ido perdiendo, ¿no? Y ahora van hoy en día todos en short, ¿no? Pero sí que la verdad es que se recuerda con cariño esas imágenes, ¿no? Cuando se ven los vídeos de tus atajadas, ¿no? De tus grandes momentos, pues sí que se recuerda con cariño. Y fíjate que hoy en día, por ejemplo, la tecnología pues sí da para más en el tema de uniformes. Antes yo buscaba la tela más delgada que hubiera de pants para que fuera la tela menos pesada, la más ligera. Hoy en día, por ejemplo, vemos muchos porteros que usan mallas abajo del short, o se ponen una especie de malla que es también muy ligera, del color del uniforme, pero también usan muchos esa característica de alguna forma que es muy personal y muy particular, pero tal vez si en aquel entonces hubiera habido la tecnología que hoy existía, pues las mallas que hubiera utilizado eran del mismo color, y hubieran sido negras. Siempre utilicé pants negro, pocas veces utilicé pants de otro color. Sí, y Adolfo, la verdad que ahora hablando un poco de la selección, ¿no? Y hablando un poco de todo, queremos ya centrarnos un poco más en los temas de actualidad, ¿no? Vemos que, por ejemplo, el próximo Mundial, ¿no? Que se disputará el año próximo, en 2026, con esa triple organización entre Canadá, Estados Unidos y México. La selección mexicana es una de las anfitrionas. Entonces, por tanto, queremos saber un poco tu pronóstico, cómo ves actualmente a la selección mexicana. Si es que ves a lo mejor ya no en los porteros de la selección, sino en algún otro portero, reflejado un poco tu estilo de juego y también sobre todo un poco la opinión de cara al Mundial 2026 de la selección mexicana. Mira, no está pasando por un gran momento la selección mexicana. Va a ser un mundial diferente, pero creo que se tiene una posibilidad muy importante de lograr hacer historia en nuestro propio país. Vas a jugar de local, vas a tener la posibilidad de recibir con las condiciones que tú estás poniendo, no solamente en cuanto a la altura de la ciudad o al clima o a la costumbre que tú tienes con tu propia gente. Eh, pero el proceso que está teniendo México como selección nacional no ha sido bien organizado. Desafortunadamente, nuestra Comisión de Selecciones Nacionales ha cometido equivocaciones, no hay una certeza futbolística, no hay una situación de planeación que nos dé la posibilidad de soñar que se puede llegar a hacer algo. Y a final de cuentas, vamos a terminar como siempre se ha hecho, dependiendo de la calidad, del carácter y del esfuerzo de los jugadores. Porque si bien es cierto, falta un poco más de un año, las posibilidades de estar preparándote
principalmente por la cantidad de partidos que tienen los equipos en nuestra liga, da pocas opciones de fecha FIFA y eso limita mucho la preparación. Ojalá que el carácter de los muchachos, que los jugadores que están jugando en el extranjero puedan llegar al nivel que se requiere para poder salir sublimados, motivados y tocados prácticamente en el Mundial para hacer una diferencia. Lógicamente, como mexicanos, es lo que soñamos y desearles a todos los muchachos que puedan llegar a ese nivel para dejar huella en nuestro propio país. Me pregunta Adolfo, mi compañero Raúl, que te haga una pregunta en cuanto a la selección se refiere de, bueno, de una moda, ¿no? O de una política que hay últimamente en cuanto a los partidos amistosos o de preparación, ¿no? Los partidos no oficiales que está últimamente preparando México, ¿no? Esa política de jugar ahora contra equipos, contra clubs, en lugar de contra selecciones. Ya pasó hace unos meses que la selección mexicana jugó contra el Valencia, club de fútbol, ¿no? De España, ¿no? Hace poco también jugó contra River. ¿A ti qué te parece esa política de jugar contra clubs en lugar de medirse contra selecciones, contra combinados nacionales? Mira, en parte es una necesidad, porque no se ha conseguido equipos de selección nacional de otros países, pero precisamente estamos hablando de una falta de planeación, de saber si tienes que conseguir jugar con equipos, selecciones nacionales, cuando el Mundial va a ser en México, Estados Unidos y Canadá, lo que tienes que hacer, si vas a jugar como local, pues lógicamente los equipos que en un momento dado como selecciones nacionales tienen que venir a jugar a México, claro que les interesaría venir a jugar contra México en nuestro propio país, pero esa falta de planeación, de dejar todo a la ahí se va, dejar todo eh, en incógnitas y tratar de ir día a día planeando las cosas, es lo que ha hecho que se vayan perdiendo las posibilidades. Ciertamente van y juegan a Brasil, ahora van y juegan a Argentina, que es algo que pidió el entrenador, diciendo, no, no, es que quiero que los jugadores sientan esa presión. O sea, ¿qué presión pretendes que sientan si el Mundial va a ser en México? La presión que deben tener es en su propia casa, con sus propios fanáticos. Entonces ahí es donde tiene que poner la situación de presión, porque como jugador es más cómodo ir y jugar a otro país en donde a quien se le va a exigir es al equipo local. Sí te presionarán, te gritarán, pero no estás en tu país. Entonces, sí creo que ha faltado una logística, una inteligencia deportiva diferente y eso desafortunadamente ha hecho y ha obligado que jueguen partidos contra selecciones o contra equipos de diferentes ligas, lo cual no creo que sea lo que México necesita. México tiene que jugar donde va a ser el Mundial y está dejando pasar oportunidades importantes. Y como tú decías, la selección mexicana no está en su mejor momento, pasando su mejor momento. De hecho, venís de jugar la Copa América y la verdad es que ha sido un poquito de frustrante o decepcionante para los fanáticos, ¿no? Pues, la verdad es que ha sido una Copa América que ha pasado un poco la selección tricolor un poco con más pena que gloria, ¿no? Pero amarrándose a ese mundial que se va a jugar en casa, más allá de que se juegue como anfitriona, eh, ¿tú qué le dirías al aficionado mexicano? ¿A dónde se debería de amarrar? ¿Hay algún jugador franquicia que hay que confiar en él? Todo tiene que todo el peso de la selección tiene que caer sobre esa figura. ¿O hay alguna promesa emergente que pueda llegar vistas a ese mundial? O sea, un jugador franquicia y o un jugador promesa que pueda ser revelación de la selección mexicana en ese próximo mundial. Hay jugadores que en un momento dado esperaríamos que sacaran el pecho por la selección mexicana, pero tenemos que hablar de un trabajo de equipo. Si pensamos que un jugador se echa al equipo al hombro para tener los resultados,
va a ser muy difícil. Se tiene que aspirar y tiene que buscarse la posibilidad de que no solamente los jugadores que están jugando en el extranjero, que puedan ser convocados, sino jugadores de la liga que pueden llegar al nivel que se requiere para poder participar en una selección nacional, puedan hacer las cosas como ellos y como todos esperamos. Como mexicanos tenemos mucha fe y mucha esperanza en que ya una vez que inicie un mundial en nuestra casa, pues salga el carácter del mexicano, la personalidad del mexicano, la personalidad del local para poder conseguir hacer una buena participación. Y no solamente esperando a que un jugador tenga que ser el que tenga que echarse al equipo al hombro, sino cada jugador que represente y cada jugador que traiga un uniforme puesto de la selección mexicana, que tenga la responsabilidad, el carácter y la calidad para tener ese coraje y poder hacer una digna representación en nuestro país en el siguiente mundial. Y Adolfo, hablando ahora un poco más de tu día a día más personal, ¿no? Sabemos que después de esta carrera futbolística has desempeñado diferentes funciones, diferentes trabajos, donde sabemos que también pasaste por el ámbito de la política, pero que actualmente eres analista y comentarista en Claro Sports, una cadena muy prestigiosa de México. Queremos saber un poco cómo es el día a día en la vida actual de Adolfo Ríos. Mira, la verdad es que es un placer y es un privilegio tener la posibilidad de seguir hablando de fútbol, que es lo que nos tocó hacer dentro de la cancha durante tantos años. Yo jugué 23 años como profesional, entonces el hecho de tener la posibilidad de estar enfrente a una cámara, a un micrófono y tratar de alguna manera de discernir lo que nosotros podemos ver ahora como analistas en cada jugada, principalmente enfocándonos en los temas de la posición, que es en donde me tocó jugar, pues sí, literalmente tratamos de aportar algo de lo cual vivimos. Me tocó recién que me retiré del fútbol, estar también como comentarista deportivo, entonces ya son años de experiencia que he tenido en eso. Hoy estoy con Claro Sports y lo disfruto mucho porque no solamente tengo la posibilidad de hacer los enlaces desde casa, sino también de tener la posibilidad de estar en los estadios de nuestro país, en donde transmite Claro Sports, y tener ese reconocimiento de la gente. Ya pasaron más de 20 años de mi retiro y tengo la bendición y el privilegio de que la gente me reconozca en los estadios, que se tomen la molestia de acercarse a mí para solicitarme una fotografía, un autógrafo o un saludo. Y sinceramente, eso para mí es un regalo de Dios. Entonces, el seguir hablando de fútbol como analista es un privilegio. ¿Y en el mundo de la política sigues inmerso o ya no estás tan involucrado? No estoy tan involucrado. Hemos seguido, lógicamente, con temas sociales, con temas deportivos, con temas que tengan que ver con pláticas motivacionales en los lugares en donde no se tiene esa posibilidad, eh, con clínicas de porteros, en lugares también en donde no se tiene esa posibilidad de que un profesional o ex profesional tenga ese contacto con jóvenes, con jovencitas, con porteros, con porteras, o en escuelas para dar una plática de motivación que tiene que ver con el sacrificio, los valores, la integridad, la honestidad y poder compartir lo que costó, porque mucha gente sigue teniendo ese tipo de situaciones y complicaciones en la vida. Entonces, seguimos participando de una manera social que tenga que ver con alejar a los jóvenes de los vicios, de las situaciones que en un momento dado puedan tener como obstáculo, y tratando lógicamente de poner todas las equivocaciones que tuvimos nosotros y cómo salimos adelante, darle las herramientas para que ellos no caigan y que si caen tengan la posibilidad de salir adelante. Bueno, y además de, como tú has dicho, de estar disfrutando de comentarista, que estás, bueno, pues sigues en el mundo del fútbol, hablando de fútbol, comentando partidos, como tú has dicho, la gente te para, te saluda, te se fotografía contigo, te pide autógrafos. Además de eso, también y de disfrutar como analista,
también tienes un canal de YouTube, al igual que nosotros, ¿no? En el que creo que haces de vez en cuando también contenido y das alguna que otra charla, ¿no? Mm, ¿cómo vives tu canal de YouTube? ¿Disfrutas haciéndolo? Mira, disfruto haciéndolo. No es en sí un canal, es un podcast que tenemos mi hijo y yo. Mi hijo también se llama Adolfo Ríos, entonces batallé para ponerle el nombre. Mm. Entonces, nuestro programa se llama Adolfo Ríos por dos. Entonces, lo que hacemos es tocar diferentes temas, temas deportivos, pero también de otros deportes, no solamente el fútbol, temas familiares, temas sociales, situaciones del día a día. Entonces, lo disfruto mucho porque sigo siendo una persona de familia. Mi familia es el regalo más preciado que Dios me ha dado. Eh, Mis hijos, ya tanto mi hijo Adolfo como mi hija Estefanía ya se casaron. Mi hijo hace una semana nos acaba de hacer abuelos. Entonces, Enhorabuena. muchas gracias. Entonces, de verdad que estoy en una etapa de mi vida en la cual, junto con mi esposa, si hay una invitación a un evento o una invitación a una clínica o una charla o a cualquier situación en otro estado de la República o en el extranjero, tienen que saber la gente que me invita que tiene que ser boleto para dos, para mi esposa y para mí. No viajo solo a ningún lugar, mi esposa me acompaña. Si hacemos situaciones aquí en casa, en Querétaro, la hacemos con la familia. Entonces, tratamos de mantener esa unión familiar con ese prestigio que Dios nos da, de seguir siendo ejemplo para nuestros hijos. Pues sí, Adolfo, la verdad que muy bonito, ¿no? También todo lo que nos comentas, también darte la enhorabuena, ¿no? Por esa reciente paternidad de tus hijos, ¿no? De tu hijo. Y entonces ahora para acabar, si te parece bien, vamos a hacer un pequeño quiz rápido que hacemos aquí característico en el canal. Van a ser 10 preguntas, así más directas, más cortas, que necesitan una respuesta breve. Algunas se pueden responder en una palabra, algunas en pocas frases, pero van a ser así muchas preguntas en un tiempo corto, ¿de acuerdo? Claro que sí. La primera es el mejor atacante al cual te has enfrentado. Van Nistelrooy, El mejor estadio donde has jugado. el Estadio Azteca. El compañero con el que mejor te has llevado en un vestuario o con el que mejor relación tengas. Eh, Joaquín del Olmo, En pocas palabras, la selección mexicana para ti es un reto. tu mejor atajada como portero. La final de América Necaxa, a un disparo del colombiano Rodríguez, con mi mano izquierda en la final. El jugador actual con el que más te identificas. Memo Ochoa, América o Veracruz. los dos, pero desde niño América. El mejor míster actual. Eh, Te voy a decir para mí, uno de los que me tocó a mí como entrenador, Miguel Mejía Barón, para mí el mejor que tuve. Comentarista o jugador. Esto es un poco obvia. Sí, jugador, Y por último, el fútbol para ti es. un regalo de Dios. Pues bueno, hasta aquí ha llegado el quiz y con ello la entrevista. No sé si Edu quiere decir algunas palabras. No, solamente quiero decirle a Adolfo que ha sido un placer conocerle, que nada, que nos ha gustado mucho charlar con él, darle las gracias y que bueno, que para nosotros se nos ha hecho súper corto, súper breve, súper ameno y que espero que para él también. Eh, y nada, darle las gracias reiteradamente y desearle lo mejor en sus proyectos personales, como analista y todos los proyectos que estén por venir. Y lo que sí que tengo una curiosidad, y eso no se la hemos preguntado, Curro. ¿Te hubiese gustado ser entrenador? O Mira, al menos entrenador de porteros? me hubiera gustado, pero nunca lo consideré porque eh, el fútbol como jugador te quita mucho tiempo. Tienes que estar involucrado al 100%. Como entrenador te quita más tiempo. Y cuando yo decidí retirarme fue para estar con mi familia.
Entonces nunca puse esa opción como posibilidad, porque me retiré para estar con mi familia, no para alejarme de ella. O al menos quizás en un segundo plano, entrenador de porteros, o bueno, también al fin y al cabo también es una responsabilidad, ¿no? También te tienes ligado, ¿no? Tu disponibilidad, ¿no? Al final, aunque no seas el Sí, primer técnico, también, si eres entrenador de porteros, también estás ligado a un compromiso, ¿no? claro. Me gusta más el tema formativo. Entonces, en las clínicas que hacemos con porteros, porteras, niños, niñas, ponemos los trabajos, los ejercicios más formativos. Y no solamente lo que tienes que hacer dentro de la cancha, sino hacemos temas de formación de cada persona, de cada niño. Entonces, no descarto la posibilidad de desarrollar una academia con mi nombre de fútbol, para ir tocando precisamente eso que muchas veces se deja de lado, que son ir de la mano lo futbolístico, la disciplina, los valores, los principios y el respeto. Entonces, que sea una situación en conjunto. Pues ojalá que ese proyecto a medio y largo plazo también se pueda cumplir. Y como te he dicho, muchas gracias por participar en nuestro canal y suerte en tus proyectos próximos, Adolfo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Edu, Curro. Un abrazo fuerte. El placer ha sido completamente mío. Quedo muy contento y muy agradecido. Y como decía mi hijo cuando era muy, muy bebé, que empezaba a hablar y a cantar, que decía Españas, benditas tierras. Un abrazo para todos por allá. Gracias por todo. Gracias a ti, Muchas Adolfo. gracias, Adolfo. Un placer. Que vaya bien. Gracias. Chao, chao, chao. Hasta Adiós. pronto.